Y buenas noches, hermanos y hermanas. Dios te bendiga. Qué bueno es estar aquí con ustedes, hermanos. Por favor, vengan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26 y 27. Vamos a estudiar esta noche. Y gracias por ustedes que están también con nosotros. Ahí también mi suegra Sophie, buenas noches. Y todos también que están mirando. Y qué bueno es que tenemos 2 capítulos esta noche y vamos a ver cerca del rey Usías también y Jotam su hijo. Pero vengan a Segunda de Crónicas 26. En este estudio bíblico que tenemos los martes ahí en el Antiguo Testamento, ya llegamos a 26 y 27 capítulos de Segunda de Crónicas. Ahí en los días de Usías, rey de Judá. Pues empezamos en oración y gracias por venir todos. Que el Señor les hable, que el Señor les dé descanso, refugio y buen ánimo para recibir lo que Él tiene para todos nosotros esta noche. Empezamos en oración. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que tenemos como un escudo, Señor. Algo que es poderoso, lo que es que nos enseña, que nos guía, que nos da, Señor, el buen entendimiento que necesitamos. Pues háblanos ahora, Señor, guíanos en tu verdad y que la palabra venga a ser hermoso y con entendimiento, sabiduría de usted. Las cosas profundas que vas a hablar, Señor, en los días de los reyes de Judá. Gracias por este tiempo, esta noche. Cuidad también, Señor, nuestras familiares, Señor, que están enfermos, que están en dolor, Señor. Sabemos que en ti, Señor, y solo en ti tenemos reposo, tenemos, Señor, alivio. Solamente en ti, Señor, tenemos paz. Pues háblanos ahora, Señor Jesús, tú eres nuestro buen pastor. Háblanos ahora. Amén. Y empezando en versículo 1 de Segunda de Crónicas 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y sabemos que su padre ahí, en lo último de capítulo 25, regresando un poco, en versículo 26 hasta 28 del capítulo 25, donde dice: los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están inscritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová y a su fin se apartó de él, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá, la ciudad de David. Pero ese fue el padre de Usías que miramos hoy. Pues en versículo 2, hablando de Usías y su reino, el año que fue 790 antes de Cristo hasta 739, que es en total a 52 años que fue su reino. Por edad de 16 años empezó y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Versículo 2. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Elot, que fue una ciudad ahí al sur de Judá, él restituyó unas ciudades, y eso es el principio de la restauración de ciudades, también su ejército que vamos a ver. Pues aquí, como dice en versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. También ahí miramos, el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén.
Y en versículo 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y eso, esas cosas buenas, rectas. Sabemos que el fin de su padre Amasías no era bueno, como dice muy claro que Amasías se apartó de Jehová. Pero aquí mencionando lo mejor, que también Usías, y el paralelo en 2 de Reyes 15, su nombre es Amarías, que es también el nombre que él es conocido también. Usías, que es traducido, que es mi fortaleza, es Jehová. Y Azarías, su nombre en 2 de Reyes 15 es también traducido, Jehová es mi ayuda. Pues ahí, como seguimos en este momento, miramos el nombre de su madre, Jecolías, de Jerusalén. 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, como dice, y esto es lo bueno, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías, que también era un profeta en estos días. No el mismo Zacarías del libro de Zacarías, pero otro que miramos. Pero muy importante, como dice en versículo 5, hermanos, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Ahí como miramos que él persistió, y esto era algo bueno. El deseo era para alabar a Dios, para buscar el favor de Dios, para seguir al Señor, y eso es con todo corazón, lo persiguió. Y esto es algo que también como nosotros, como cristianos, es hermoso cuando buscamos al Señor con todo corazón, lo vamos a encontrar, la palabra dice. Y eso es perseguir para buscarlo, también para adorar su nombre. Y encontrarlo con todo corazón, inquirir por Él también, en oración, buscar al Señor. Y después dice, en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, que Zacarías era un profeta, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y eso es, podemos decir, la recompensa en este mundo. Él buscó a Jehová, al Señor Yahvé, y el Señor Yahvé lo prosperó. Y en esta manera vamos a ver la prosperidad de Usías, rey de Judá, que también fue un rey muy conocido, prosperado. Pero en esta manera prosperó. 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, ahí al oeste de Jerusalén. Los enemigos, los filisteos que hemos conocido, rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Ahí, poniendo ahí, podemos decir, ejércitos, tomando control de los enemigos de Dios, los filisteos. Dios le dio ayuda, como Azarías es su nombre también, que es Jehová es mi ayuda. 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas alrededor, es decir, al oeste, oriente y el sur. No miramos nada cerca del norte ahorita, pero miramos estas cosas alrededor del oeste, oriente y del sur. Pero también contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama, o mejor traducido es su nombre, Usías, hasta la frontera de Egipto, hasta el sur de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y eso habla del poder del ejército de Usías. En esa manera él fue grande. Él fue un rey que afirmó su ejército, como vamos a ver,
y tomó las ciudades alrededor. Pero también sabemos que en esta manera el Señor lo prosperó, porque Él se puso determinado para perseguir a Dios y lo buscó con todo corazón. En los días en que buscó a Jehová, el Señor le prosperó, y en esa manera con poder. Y es conocido también en los días de Usías había paz en Israel, en Judá, en el reino del sur, que es Judá. Había paz por esta manera que Él edificó ahí este ejército en el cual vamos a ver. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó, eso es, alrededor de la ciudad. Y asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas ahí de agua, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Eso era su interés y su inteligencia de Dios. Y en esa manera prosperó Judá, la nación. Prosperó con alimentos, con poder, con paz. Pues en esa manera miramos algo bueno, completamente. Regresando, porque simplemente en estos días Él buscó a Jehová y el Señor le prosperó a Él como rey. Pero también la nación recibió también esas recompensas de la prosperidad de Dios que le dio a Él. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, 11 ahora, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Y eso es, los capitanes podemos decir, que ahí estaban, que tenía un ejército de guerreros fuerte. Y ahí podemos decir que había paz sobre Judá por esta razón. Pero más que todo es que el Señor prosperó la nación por medio de Usías. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, era 2,600. 2,600 el número de los jefes de la familia. Y estos eran valientes y esforzados, hablando de los jefes, capitanes. 13. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros. Y esto es un número grandísimo, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Pues con este ejército tan grande, que es como una tercera de millón, un número grande que miramos, 307,500 guerreros poderosos y fuertes, con todo el número de los jefes, valientes, esforzados, que miramos. 2,600 jefes y después el ejército tan numeroso. Y ahí para ayudar al rey contra los enemigos alrededor. Ahora, 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Pues estaban equipados todos en una manera perfecta. Y esto era lo bueno que hizo Usías. Edificó las armas, la milicia de guerra, en una manera que había paz ahí en Judá. Pero todo con el ejército, escudos, lanzas, yelmos, corceletes, arcos y ondas para tirar piedras. 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Y esto es
para que estuviesen en las torres, en las baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras para defensa de los enemigos que quizás podrían venir a la ciudad. Pero esto hizo ahí, como dice, máquinas inventadas por ingenieros, hombres con inteligencia, para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pues su fama, miramos de nuevo, hablando de su nombre, se extendió lejos. Y miramos anterior que era más de Egipto, en versículo 8, su fama hasta la frontera de Egipto se fue. Pero aquí podemos ver que su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. Pero después, lo último en versículo 15 dice, hasta hacerse poderoso. Y aquí vamos a ver, se hizo poderoso este rey. Y hemos llegado ahora, podemos decir, cuando empezó su reino a 16 años, aumentando como 40 años más, ¿verdad? Quizás esa edad a 56 años, 40 años de sus 52 años en total, que fue rey. Pero ahora podemos ver 40 años después que se hizo en esta manera poderoso. 40 años, 41 años más o menos, 40 hasta 41 años, es el tiempo que miramos ahora, que él se hizo tan poderoso ahora, con todo ese ejército y la paz que había en Judá. Pero ahora, dicen 16, mas cuando ya era fuerte, y esto es más o menos a su edad de 56 años, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí miramos que algo empezó en su corazón, se enalteció su corazón. Sabemos que los proverbios dicen 4:23 que cuiden su corazón, sobre todo, porque de él, del corazón, mana la vida, o es la fuente de la vida. Todo empieza en el corazón, Dios dice de esa manera, como también en Mateo 12, como el Señor dice, por la abundancia del corazón habla la boca. Todo empieza en el corazón, la palabra declara, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero algo pasó aquí en 16, cuando ya era fuerte, cuando ahí estaba fuerte. Y confianza ahí venía en su fuerza, porque era fuerte y era, podemos decir en ese momento, era la nación más poderosa de todos. Judá, ahí, 40 años, ya, fuerte que era, pero su corazón se enalteció, miren, para su ruina. No para su bien, pero para su ruina, dice. Y hablando de esta ruina también, esto quiere decir, y es traducido, acerca de esta ruina que miramos aquí, que él es también su destrucción de él. Vamos a ver una caída triste y terrible. Pero como dice, fue su ruina, fue su propia destrucción por su corazón que se enalteció por medio de su fuerza, porque se hizo poderoso. Como dice, hasta hacerse poderoso, que en él mismo, vamos a ver, pensó que él se hizo poderoso. Pues después de 40 años, muchas veces con el tiempo nos olvidamos que el Señor hizo todo en nuestras vidas. Él hace todo. Y para Él
merece la gloria. Pero cuando un hombre es poderoso por más de 40 años, algo puede pasar. Y aquí pasó en su corazón que fue destruido por esto. Y ahí miramos porque se rebeló contra Jehová. Y esta palabra se reveló también, que vamos a ver en un momento, la misma palabra, que también es como alguien que quiere cubrir. En una manera que alguien quiere cubrir, que es su traición, desleal. Alguien que quiere cubrir estas cosas. En Proverbios 28:13 la palabra dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia divina también. Pero el que encubre sus pecados no prosperará, no puede ir adelante con el Señor. Pues ahí como miramos que Él se rebeló, esto era una traición contra Dios, era una traición contra Jehová. Se rebeló, fue desleal, infiel contra Jehová, su Dios. Pues esta rebelión, transgresión, ¿fue contra quién? Contra Dios. Tenemos que ver primeramente. Sabemos que el pecado que cometemos siempre es contra un Dios justo y santo. Y aquí no es diferente que miramos esto. Que se rebeló contra Jehová su Dios. La palabra dice claramente. Y que hizo entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El altar de incienso estaba en el lugar santo, pues solamente era permitido entrar los hijos de Aarón. El linaje de Aarón eran los únicos que podían entrar. Itamar y Eleazar, los linajes de Aarón eran los únicos permitidos para entrar en el lugar santo, el lugar santísimo después. Pero el altar del incensario ahí estaba, en el lugar santo, y él se metió con un incensario ahí adentro, él se metió. Recuerden que era un rey, y para un rey no era permitido hacer esto. Guarden su lugar aquí, en el libro de Números 3, capítulo 3. Vengan conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números capítulo 3. En versículo 10, Números 3, versículo 10, mira que dice la palabra. Y aquí es cuando el Señor le estaba dando a Moisés la ley acerca de las obras de los hijos de Leví, que iban a servir en el tabernáculo. Pero, hermanos, dice en versículo 10, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. El extraño que se acerque va a morir, dice la palabra. Constituyeron a Aarón y a sus hijos para que ellos ejerzan el sacerdocio, para entrar y quemar incienso. Sabemos que en Números 16 había la rebelión de Coré. Y Coré, recuerden que ellos eran hijos de Leví. Pero aún ellos no eran dignos para hacer la obra de Aarón y sus hijos. Solamente era exclusivamente para Aarón y sus hijos. Pero en Números 17, y vengan adelante a Números 17, ahí miramos que en este capítulo sabemos que ahí cuando Moisés, ahí el Señor le mandó
en versículo 2, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de la casa sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Versículo 4, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Esto era una queja. Todos querían entrar. Core decía que todo el pueblo santo, pero el Señor dice, voy a escoger uno solamente que pueda entrar en el lugar santo. 6, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dijeron, varas cada príncipe por las casas. Le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, los 12 tribus. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echaba flores y arrojado renuevos y produció almendras. Pues la única. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová y todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Y eso es que no mueran más. Como ahí en capítulo 16, que fue una mortandad grande que fue. En 16:49 dice, los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos de la rebelión de Core también. Pues esta era una queja grande. 17:11, e hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercaré, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por parecer todos. Y eso es, lo último fue la palabra de Dios. Solamente los hijos de Leví iban a entrar en el lugar santísimo, lugar santo. Los atrios era la obra de los Leví, pero para entrar en el lugar santo, el lugar santísimo, era para los hijos de Leví. Pero sabemos, hermanos y hermanas, como dice también en Hebreos capítulo 6, y esto es para ahora nosotros, en donde dice tan hermoso, en Hebreos 6, y la última parte, en donde dice 19-20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Pues somos linaje real, sacerdocio real en Cristo Jesús, y todos entramos con el Señor en ese lugar de reposo, en el lugar santísimo, porque el velo fue rasgado, y como dice en Hebreos 10 también, ese velo también era su cuerpo, que fue quebrantado para que todos nosotros podamos entrar en el lugar santísimo. Regresando a 2 de Crónicas 26, y ahí miramos 16 de nuevo, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios
entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. También la palabra dice en 1 de Corintios 14, versículo 40, pero hágase todo decentemente y en orden. Eso es el corazón del Señor. Hágase todo decentemente y en orden. El Señor tiene su orden. El Señor tiene su propósito. Segunda de Crónicas 26, 17, y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Mirando ahora los sacerdotes, ahí entró simplemente él, Uzías, con su incienso en su mano, y entró solamente él en el lugar santísimo, y tras él vino el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová. Mira cómo le dice: no corresponde a ti, oh Uzías. Es decir, esto no es para ti. Esto es para los hijos de Aarón, para el linaje de Aarón en estos días. Esto no corresponde a ti, Uzías, hablando al rey. Más o menos 56 años que tenía ahora. Un hombre muy poderoso, un hombre muy amado por el pueblo también. Pero le dicen los sacerdotes, ahí le persiguieron y se metieron contra el rey y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías. Como dice: oh Uzías, esto no es para ti. Para, alto. El quemar incienso a Jehová, eso no corresponde a ti, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, como miramos. Amén. Amén. Que son consagrados para quemarlo, y eso es por el Señor. Que el Señor los constituyó para esta obra, este ejército, ejercer esto. Esta obra era para ellos, que son consagrados para quemarlo. Y después le dicen: sal del santuario, sal, quítate, tienes que huir, sal del santuario, porque has prevaricado. Pues esta palabra prevaricado es la misma que miramos en versículo 16, se reveló, has prevaricado. Esto es una traición contra Jehová tu Dios. Has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Y esto es muy importante lo que miramos aquí. No te será para gloria, dice. Quizás es porque él buscaba gloria para él mismo. Pues quizás porque él ya llegó a un nivel muy grande, exaltado, prosperado por Jehová. Pero en esta manera él buscaba su gloria, ¿verdad? Él estaba buscando su gloria. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, él ya estaba listo para hacerlo. Se llenó de ira, dice. Él no tomó esta palabra de ellos. No lo tomó como consejería, advertencia, admonestación. No lo tomó bueno. En contra, se llenó de ira, dice. Se enojó con ellos, con Azarías, el sumo sacerdote, y los 80 que estaban ahí. Él se enojó con ellos. Él estaba listo para ofrecer incienso. Quizás en este momento, él pensando en su misma mente: pues yo puedo hacerlo igual como ellos, quizás mejor. Y después dice: la lepra le brotó en la frente,
se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Se brotó en la frente de Usías lepra, y en esa manera fue debilitado. En esa manera fue humillado, podemos decir, abatido al suelo, podemos decir. Ahora es un hombre lepro. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, que es decir, ahí en su cara, su rostro. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Rápido lo quitaron. Y él también se dio prisa a salir. Ahora él mismo sale, ¿verdad? Y él se dio prisa. Porque aquí sintió la lepra, el cambio de su cuerpo, tan rápido. Y cuando clamaron los sacerdotes que tenía la lepra en su frente, él también se dio prisa a salir. Y mira qué dice después, porque Jehová lo había herido. ¿Quién lo prosperó? En versículo 5. Jehová lo prosperó porque él buscó a Jehová. 40 años después, aquí miramos que Jehová lo había herido. ¿Por qué? Porque su corazón se enalteció para su ruina, para su destrucción. Y después dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y hermanos, esto es que fue más de 10 años lepro. Más de 10 años tenía esta lepra. Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, miren, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Él fue excluido de la casa de Jehová por su enaltecimiento de corazón. Vengan conmigo a Proverbios, a la derecha, Salmos, Proverbios, capítulo 11. Proverbios 11. En versículo 2, miren, a la derecha de Crónicas, Job, Salmos, Proverbios, capítulo 11, miren versículo 2. Digan amén cuando lleguen. Vamos a leer unos proverbios ahorita también. Versículo 11. Proverbios 11, versículo 2. ¿Todos ahí? Mira qué dice la palabra. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O la desgracia también. Cuando viene la soberbia, la enaltación de corazón. Cuando viene eso, y también sabemos, como dice también en Proverbios 6 a la izquierda, y pueden ver esto también. En versículo 16 a la izquierda, Proverbios capítulo 6, Proverbios 6, miren 16. 16 donde dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 17 los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras
y el que siembra discordia entre hermanos, lo que es abominable a Dios. Regresando también, en 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría, dice la palabra de Dios. Vengan conmigo adelante a Proverbios 16. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. ¿Todos ahí? Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, dice. Pues eso también miramos esta noche con Usías. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Y ahí también, como miramos, también en versículo 11, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero también, como miramos a la izquierda, Proverbios 8, 13, mira que dice, Proverbios 8, 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. El temor de Jehová es aborrecer lo que es malo, pero también la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Ahora vengan al capítulo 18, versículo 12. 18, versículo 12 de Proverbios. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Como miramos esta noche con rey Usías. Y antes de la honra es el abatimiento. Antes de la honra viene el abatimiento. Abatimiento que también habla de la humildad también. Pero miren versículo 11 ahora, de 18. 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y ahí estaba pensando, así eran los días de Usías. Las riquezas del rico era la ciudad fortificada con los baluartes, con las piedras también, saetas para proteger la ciudad. Y como un muro alto en su imaginación. En Proverbios 25 ahora, vengan a Proverbios 25. En versículo 27, mira que dice, Proverbios 25, versículo 27. Donde dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Pues ahí en esa manera, en la misma condición, como los sacerdotes le estaban hablando a él en este tiempo. Cuando le dijeron, no te será para gloria delante de Jehová Dios. Esto no es para tu gloria. Ni buscar la propia gloria es gloria. Proverbios 25, 27. Adelante al libro de Jeremías, después de Proverbios, van a ver Isaías y después Jeremías.
Jeremías capítulo 9, vengan ahí conmigo. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Todos ahí. Jeremías 9, 23 a 24. La palabra dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pues el que se alabe, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y también en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 10, Pablo dice esto también. 2 de Corintios 10, 17 a 18 dice, mas el que se gloria, glóriese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba o exalte. El que se humilla, el Señor quiere exaltar, pero no es para que seamos exaltados o gloriarse en nuestra gloria, porque la gloria pertenece a Dios, no a nosotros, simplemente. Pero ahí, como dice en 2 de Corintios 10, 17 a 18, el que se gloria, glóriese en el Señor, en la cruz del Señor Jesús. Eso es en cual tenemos que gloriarnos. Como dice en Jeremías también, y tan lindo que dice, el que se alabe, alábese en esto, en entenderme y conocerme. Eso es lo que el Señor quiere. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Regresen ahora a 2 de Crónicas 26. Y miramos lo último de este capítulo y vamos a leer capítulo 27 también. Pues ahí como miramos en versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y eso es más de 10 años. Y habitó leproso en una casa apartada. Y qué triste es. Ya no pudo entrar. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Es decir, que su lepra se quedó con él hasta su muerte. Y después dice, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Ahora miramos que su hijo mismo vino y entró y tomó el reino. Gobernó al pueblo de la tierra en estos días. Y su hijo Jotam, el nombre que es traducido Jehová es perfecto. Él empezó y tomó ahí la posición. 22. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías también, en el libro de Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales. Es decir, en un campo, no con los otros reyes, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en su lugar. Y qué triste fue el fin de Usías. Muy triste. Más de 10 años ahí sufrió
por ser leproso. 27. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Jerusa, hija de Salom. Y ahí miramos la línea de tiempo que es 750 hasta 731. Es decir, el tiempo de su reino completo. Pero también como miramos en línea de tiempo que también él también reinó con su padre los últimos 10 años también. Y ahí miramos 27, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. Y está hablando de lo bueno. Salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Y eso es con la idolatría. Pero como miramos aquí, que no entró en el santuario de Jehová. Y hizo, como dice, lo recto ante los ojos de Jehová. Eso es bueno. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. El pueblo mismo en esta manera, por la idolatría, estaban ellos mismos corrompiéndose. En una manera estaban destruyéndose ellos mismos. 3. Edificó en la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de fortaleza edificó mucho, dice. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques también. Torres alrededor de la ciudad y en los bosques. Que es decir, también para cuidarse de los enemigos. 5. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Y ellos le dieron los hijos de Amón, esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Es decir, la nación de Amón pagó tributo a Judá por Jotam. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y esto es tan hermoso que miramos en versículo 6. Así que Jotam se hizo, como dice, fuerte. Él mismo se hizo fuerte, dice. Porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y sabemos que, como dijo Pablo también, simplemente, en 2 de Corintios 12, en donde él estaba rogando al Señor que quite de mí este aguijón que, como dice, mensajero de Satanás que me abofeteó. Y el Señor le respondió, bástate mi gracia, que mi gracia es suficiente, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder del Señor se perfecciona en nuestras vidas cuando somos débiles, cuando somos humillados. Cuando Él es más y nosotros menos. Y ahí miramos algo muy lindo también, que Jotam se preparó, se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. No se escondió. Sus caminos estaban enfrente de Él. Por eso era fuerte. Pues igual como nosotros, el Señor dice, basta mi gracia. Pásate mi gracia, que eso es suficiente, mi gracia es suficiente para usted. Porque cuando somos débiles, el Señor es fuerte en nosotros. Y después miramos en versículo 7, los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están inscritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá.
Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Pues ahí terminamos esta noche. Pero si pueden venir conmigo a 2 de Corintios 12, vamos a leer esto de nuevo juntos, donde dice el Señor a Pablo en versículos 9 y 10. Bástate mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y qué hermoso es que miramos esta noche que se hizo fuerte Jotam, porque preparó sus caminos en frente de Jehová su Dios. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra esta noche, Señor. Gracias por este tiempo que nos diste en 2 de Crónicas 26 y 27. Qué hermoso es cuando miramos que Jotam se hizo fuerte, porque preparó su camino delante de Jehová su Dios. Ayúdanos también, Señor, preparar nuestras vidas, caminos, vidas enfrente de ti, Señor. Porque cuando somos débiles, tú eres fuerte en nosotros. Y qué bueno es cuando somos débiles y humillados. Y quizás llegamos a ese momento donde ya no podemos ir adelante. Pero ahí estás y trabajas en nosotros para que podamos permanecer. Podemos seguir con usted. Podemos permanecer en ti y tú en nosotros. Gracias, Señor Jesús, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por ti. Y gracias por tu palabra esta noche. Gracias por todos que estamos unidos para recibir de ti. Y que nos llenes, Señor, de tu Espíritu. Que nos des de ti, Señor, más de tu Espíritu. Entendimiento, sabiduría, amor, gozo y paz. Y gracias por todos que estamos unidos. Guíanos siempre, Señor, hasta el día en cuando estaremos afuera de este cuerpo y en la presencia de usted, nuestro buen pastor. Te adoramos, Señor. Te amamos con todo corazón, alma, pensamiento, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por esta vida en abundancia de espíritu con usted. Gracias por tu amor que has derramado en nuestros corazones, Señor. Y gracias por todos estos ejemplos que nos das en los reyes, Señor. Miramos que ninguno era perfecto. Y había muchas cosas buenas que miramos esta noche del rey Usías y Jotam. Pero qué bueno es que tenemos ahora usted, Señor, que tú hiciste tu morada en nosotros, Señor, y ahí habitas. Somos el templo del Espíritu Santo, Señor, y gracias que sabemos que tú vives en nosotros. Pues guíanos siempre, Señor, y gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que podemos convivir, que podemos practicar y hablar más de ti. Y todo lo pedimos en tu nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.